Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí a esta vuestra casa y... ¡ay! Bonicos míos, bonicas, vamos a empezar con una fragancia de Santi Burgas. Ya sabéis que Robertico me hizo un regalo súper chulo, que es este Discovery Set de Santi Burgas. Y bueno, pues voy analizándolo poquito a poco. Ya toca esta de aquí, que tengo yo aquí mismamente aquí, que es la que está aquí, que es Flaming Red. Flaming Red. Pues esta Flaming Red, que la tengo acá, me la voy a atizar. Sí. Vamos, aquí. Sí, ¿he atizado bien? Sí, me he caído un poco más aquí arriba. Mejor. Y... suficiente. No nos dejemos llevar por el ímpetu del viento, porque no. También la tengo aquí yo mismamente. A ver, voy a cambiarla porque aquí tengo otra que tengo que hacer el vídeo. Sí, tengo que hacer el vídeo, se me deja la moto que está pasando. Y la tengo aquí escrita. Flaming Red. Pues bueno, aquí está. ¡Ah, qué rico! Bueno, señoras y señores, vamos a empezar con las notas de esta fragancia Flaming Red, que tengo que decir que no es sencillita. Es preciosa porque es preciosa, pero no es una fragancia sencilla. O sea, tiene una complejidad añadida y es que es juguetona. Es muy, muy juguetona. Señores míos, señoras mías, vamos con lo que vamos, que son las notas en ristre, porque van así aquí, tal cual se relatan. Así que, atacando. Rosa de Bulgaria, iris, fruta de la pasión, oud de Laos, ámbar y vainilla borbón. Bueno, pues... no es un perfume proyectón, porque esta de aquí no es un perfume proyectón. Lo que es un perfume que aguanta 10 horas sobradísimamente a una distancia corta perceptible. O sea, que no os penséis que os voy a decir, oh, es que esto va a llegar a 4,5 metros. No, tiene lo que tiene y te forma un halo perfecto de unos 75 centímetros por ahí. Y ahí es que se queda, o sea, sí que puede bajarte, evidentemente con el paso de las horas te baja más, pero tenemos el aporte de la ropa, que no deja de ser pues algo muy positivo dentro de la duración del perfume. Por situaros un poco, vamos a tener 45 minutos, 2 metros de estela y de proyección, pero algo como sutil y liviano, no va a ser invasivo durante esos 45 minutos. Después viene esa recesión y se queda perceptible a 50, 75 centímetros, ya sabéis, no he cogido ningún metro, lo siento, pero es perceptible durante esas 10 horas. A partir de ahí es donde vamos a empezar a notar un juego que se nos va a hacer peculiar y ligeramente extraño en el desarrollo de la fragancia, pero es que está muy chulo, muy muy chulo, porque sí que vamos a sentir ese oud de Laos precisamente en la salida, pero no porque venga acompañado de esa rosa de Bulgaria declarada, sino que es la fruta de la pasión la que hace el juego con el oud, por lo menos mi percepción y lo que yo siento. O sea, sale directamente, te notas cítricos, porque notas cítricos, pero sientes ya de primeras el oud combinado con la fruta de la pasión. Se nota esa carga de oud, pero combinado con fruta, y ahí es donde por lo menos a mí se me hace la fragancia muy muy interesante y muy chula. Cuando pasan aproximadamente, pues estaría por deciros una horita, es cuando, a ver, quizás antes, pero es cuando la rosa emerge de verdad con potencia y ya hace el amor directamente con la madera de oud, que es cuando ya casan a la perfección. Pero la salida y la impronta que tiene es sentir frutas cítricas junto con, por supuesto, el oud. Es precisamente después de esa hora, 2 horas, cuando también podemos ir notando que la fragancia se atalca. Se atalca deliciosamente, de una forma completamente sutil, no se pone pesada, y la mantequilla del orris, del iris, que es pues todo el extracto que se saca del rizoma del iris. Pues recuerdo que la flor del iris no tiene olor, se puede hacer una recreación olfativa del aroma que pudiera tener el iris, pero realmente el extracto, todo el follón que se saca de los rizomas del iris, orris, que quede claro. Entonces, se atalca,
se vuelve quizás un pelín más densa con respecto a las sensaciones florales. Es más densa con respecto a las sensaciones florales. Pero el oud va marcando la historia de la fragancia. Es el protagonista desde el inicio hasta el final. Lo que pasa que lo chulo que tiene es que va jugándose de una forma muy auténtica porque pasa por diferentes estadios. Pasamos de un oud que está trabajado de una forma frutal, pasamos luego a la zona floral y luego termina como madera como tal, ambarándose por las notas de fondo. Notas de fondo que van declaradas evidentemente por el ámbar y la vainilla. Delicioso, no hay nada que decir con respecto a la vainilla, es exquisita, da gusto, no te revuelve el estómago y es cierto, fijaros, yo lo que pasa que ya estáis viendo cortes y cortes, pero a lo mejor ya habrá pasado... Han pasado exactamente como unos 35 minutos desde que he empezado el vídeo por unas cosas y otras y os puedo garantizar que ahora mismo está saliendo la rosa, pero zumbando fuerte. La rosa, las sensaciones florales salen fuertes. Por eso digo que ese estadio del oud se va trabajando de forma distinta dependiendo de la evaporación y los niveles de alcoholes y las distintas concentraciones que se han ido trabajando para conseguir todo esto. Es que esto no es fácil, chicos. Hay que hacerlo bien. Santi, gracias. Muy buen trabajo. Bueno, pues con respecto a lo que sería el tramo ya de secado de la fragancia, bueno, más que secado, estoy hablando de evolución a lo largo del tiempo. La fragancia, por supuesto, se ambara, se torna amaderada, ambarada y sin llegar a estar dulcificada. Es un juego entre lo que sería los ámbares y los tonos más almizclados de las flores, pero que no os dejéis llevar por el ímpetu del viento porque tampoco es un ámbar muy potente lo que sentimos en el secado. Está equilibradísima, de verdad, súper contento con ella. Habría y debería de tenerla en cuenta para compras. Oye, el vaporizador va fenomenal, me he aplicado ya, esta no es la primera vez que me la he hecho y la verdad es que está muy bien, o sea, el rendimiento va fenomenal. De aquí se pueden sacar unas cuantas bastante tomas. Estamos hablando, claro, son 3 mililitros. Llevan 3 mililitros, sé que es generoso. O sea, de aquí puedes echarte por lo menos 5 veces. Yo, a lo que me he hecho de perfume, 5 veces. Siendo así un poco ratica, 1, 2, 3, 4. Y que la verdad es que con esto sobra. Momentos donde emplearlo. Me gusta mucho por las noches, me gusta por las mañanas, me gusta por las tardes. Es completísimamente versátil y no es invasiva. Al no ser invasiva, puede jugar en primavera y verano sin ningún tipo de problema. No necesitáis tampoco tener que hacer una medida controlada de la cantidad que os echáis porque no invade. No es algo que digas, ay Dios mío, ya estoy echando aquí un tufo que no veas, que esto ni quien lo aguante ni quien lo soporte. No, esto no juega ahí. Esto da mucho gusto, te lo puedes echar cuando te dé la gana. En cuanto a las ocasiones especiales, perfecto. Me da igual si ese es un novio o también, evidentemente, un invitado. Y es que no tienes que estar preocupado de lo que llevas encima. Y luego, si os lleváis un vialcito de 3 mililitros, porque os apetezca hacer un refresco, es perfecto, porque no vais a necesitar más, o sea, en el caso de necesitarlo, pero echándoos bien de forma generosa a la hora de salir por la puerta de vuestras casas, atomizáis desde lejos a la ropa y os echéis vosotros bien de forma generosa, esto os aguanta carros y carretas sin ningún tipo de problema, O sea, os podéis pegar el festival más gordo de vuestras vidas que chimpum. La encuentro una fragancia también que tengo que decirlo, madura, para personas ya mayorcicas, a esto ya a partir de unos 30 años, Más jovencicos, no sé, podría llegar quizás a 25. Yo de todas formas ya sabéis que esto de las edades me lo paso por el forro y que me da exactamente igual, que la gente se eche lo que quiera y entienda que le gusta. Pero entiendo que pudiera ser una fragancia un poco más madura y que a partir de unos 35 años, 30-35 años sería lo suyo, 30-35, y bajaría de forma tal a los 25, pero es que es demasiado cargado. A mí me gusta oler a la gente más jovencica de otra manera, más frescos, más juveniles, no tan oscuros, que es una fragancia oscurica, es una fragancia que marca la diferencia. Es muy chispeante en la salida, pero luego ¡uop!, te coge y te pega la vuelta y se vuelve una fragancia oscura y súper elegante.
Ni que decir tiene que yo, a nivel personal, no la entiendo como una fragancia femenina, la entiendo como una fragancia masculina. Si hay mujeres que quieran echárselo, para adelante, sin ningún tipo de problema, pero la vuelta que le pega, el giro que le pega la fragancia a todo lo que son las notas y cómo está estructurada, va hacia lo masculino marcadísimamente masculina. Juega mucho con los distintos estadios de, uy, ahora se vuelve floral, ahora salen las maderas, ahora sale el no sé qué, ahora sale el no sé cuántas, precisamente para volverla unisex, pero creo que tiende más hacia el rango masculino. Creo que también está muy pensado para el mercado árabe, 100%, porque el juego entre lo que es la rosa con el oud es para muy mercado árabe. Es un clásico... O sea, me refiero a este mix oud rosa, es un clásico dentro de la perfumería árabe y masculina además, o sea que lo tiene todo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podríamos llegar. No hay que decir mucho más de esta fragancia, que es muy redondita, que es muy salerosa y que os la recomiendo, por supuesto, probarla antes. Os hacéis con un Discovery Set o compréis algún vial en Santiburgas y lo que sea. Yo no estoy sponsorizado, vuelvo a repetir que a mí esto es un regalo de Roberto PB. Así que, miembro del canal y Patreon. Os lo digo para que no os penséis que yo estoy aquí dorándole la píldora a nadie, porque yo no colaboro con nadie, por desgracia. Ojalá. Pero no es así. Colaboro solamente con mis mecenas, tanto del Patreon como miembros del canal, que me mandan cosas para hacer las reseñas, coño. Así que no hay otra historia. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecidos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr. Para